y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor con todo nuestro corazón y damos gracias a nuestro Rey que nos permite comunicarnos contigo y poder edificar tu vida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros como congregación nos sentimos contentos de que tú estés en sintonía, de que este mensaje llegue a tu vida a través del medio que sea. Te bendecimos y rogamos a Dios que conteste tus oraciones. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos el pasaje de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 12. Comencemos con el versículo 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Naturalmente este pasaje originalmente fue escrito por Moisés en Deuteronomio. Es un pasaje que representa la esencia de toda la Escritura. Amén. Muy bien. Para no hablar, porque vamos a quedarnos en el repaso, entremos entonces, estamos hablando de la coinonía. La palabra coinonía significa tener en común. ¿Qué significa coinonía? Tener en común. Significa participar. Significa ser parte de algo. Compañerismo. Muy bien. Y estamos hablando de los diferentes usos de la palabra coinonía. Muy bien. Y estamos en el aspecto de en Filipenses 1.5. Vamos a Filipenses 1.5. Dice lo siguiente. Comencemos con el 4. Dice: siempre, bueno, hay que leer el 3 entonces. Doy gracias a mi Dios siempre, para completar el pensamiento. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, vuestra coinonía en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois, ¿qué cosa? Participantes, ahí está la palabra otra vez, coinonía, participantes conmigo de la gracia. Acuérdense que está la palabra, está el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Aquí está el participantes, está el adjetivo ahí. Somos socios, estamos participando. Acuérdense que coinonía, coinoneo también, y coinonos. Entonces, sois participantes conmigo de la gracia, dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, hablamos de la manera que los filipenses habían
asimilado la coinonía. Pablo da testimonio de ellos y dice que ellos fueron compañeros en el Evangelio. Dice aquí dos cosas. En el 5 dice vuestra comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio implica, mis hermanos, no solamente lo que hemos estudiado en el sentido de que ellos fueron consecuentes con Pablo y le ayudaron, sino que como dice el versículo ahí en el 7, que habla de sois participantes conmigo de la gracia. La gracia los impulsó a aliviar el encarcelamiento de Pablo, cooperar con él en la defensa y propagación del Evangelio y sufrir también con él. También suplieron sus necesidades. El tener comunión en el Evangelio implica más que suplir las necesidades en el caso de Pablo. Dice ahí que desde el primer día hasta ahora ustedes han mantenido la comunión en el Evangelio conmigo. Y yo hice un estudio con ustedes y seguimos la ruta de Pablo después que salió de Macedonia, porque Filipos pertenece a Macedonia, y vimos que él fue a Tesalónica y Pablo dice, allí en Tesalónica ustedes me enviaron lo que fue necesario. Dice ahí, hablamos de Lidia, que fue la primera creyente que hospedó a Pablo, le rogó a Pablo que se quedase con ella. Y después vimos al carcelero que se convirtió, que llevó a Pablo y a Silas y lavó sus heridas y los hospedó en su casa. Después Pablo siguió su ruta, estudiamos ahí, y salió hacia Tesalónica, y dice que en Tesalónica me enviaron una y otra vez para suplir mis necesidades. Después, cuando él salió de Macedonia y de Tesalónica, él partió para Corinto. Y allí en Corinto también enviaron a Pablo. Y dice hasta ahora, significa que estando preso en Roma, ahí estaba la asistencia de los hermanos, teniendo comunión, participando con él en el Evangelio. Como Pablo estaba en necesidad, participaron con Pablo en la necesidad. Como Pablo estaba en la tribulación, sufriendo por el Evangelio, ellos sufrían con Pablo en el Evangelio. Pablo oraba por ellos, ellos oraban por Pablo. En otras palabras, Pablo, el Señor te envió y está contigo, pero nosotros, tus hermanos, también estamos contigo. Amén. ¿Por qué? Porque la misma causa tuya es la misma causa nuestra. Así como Dios quiere que el Evangelio llegue al mundo entero y los hombres se salven, de la misma manera nosotros también estamos comprometidos, y es el deseo de nuestra vida, y más que eso, para eso vivimos, para que la palabra de Dios corra y llegue al mundo entero. Esa es nuestra causa, es el propósito de nuestra vida, es nuestra misión en la tierra. Y como tú eres el mensajero enviado por Dios, te respaldamos en todo, nos identificamos contigo. Amén, en todas las cosas, en la necesidad, en el dolor, en la predicación. Tú estás en defensa y confirmación del Evangelio. Nosotros estamos contigo. Participamos en todo lo que es la gracia del Evangelio, en toda la actividad de lo que es la predicación del Evangelio. O sea que no limitemos. El Evangelio representa no solamente el mensaje del reino, representa todo lo del reino. La palabra evangelio tiene una connotación más allá de buenas noticias. El evangelio representa todo lo que Dios hizo en Cristo y todo lo que trajo como resultado y todo lo que tenemos como esperanza y todo lo que es nuestra fe y todo lo que es la actividad de la iglesia. Toda actividad de la iglesia se encierra en lo que es el bendito evangelio de Cristo. Así que tener comunión en el Evangelio es tener comunión en todos los aspectos, hermanos. Si adoramos, eso también implica comunión en el Evangelio. Si oramos, estamos en comunión en el Evangelio. Si estamos predicando, estamos también en comunión en el Evangelio. En todo lo que implica la misión de la predicación y toda actividad de la iglesia, implica comunión en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que veamos algo hoy, en la manera como esta iglesia y los filipenses participaron de la gracia con Pablo en la comunión en el Evangelio.
en el aspecto ministerial, en el aspecto del servicio al Señor. Muy bien, si nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, como lo enseña la palabra, el pacto que tenemos, mis hermanos, así como el Señor, miren, cuando Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, añadió, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no envió a la iglesia, váyanse. Dice, vayan, yo estaré con ustedes. En otras palabras, tengo comunión con ustedes. Donde quiera que ustedes vayan, yo voy. El que los recibe a ustedes, me recibe también a mí. Y el que los rechaza, los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que los rechaza, me rechaza a mí. Aquellos que los reciben, me reciben también a mí. Y dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. En otras palabras, ahí te está diciendo, yo soy uno con ustedes. Estoy con ustedes. Cuando a Esteban lo apedreaban, él dice, dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús. Y el original dice que lo vio parado a la diestra de Dios. Jesús siempre está sentado porque está intercediendo. Pero el original dice que lo vio parado. En otras palabras, Jesús se paró del trono para decirle, Esteban, yo estoy sufriendo contigo. Si tú no te avergüenzas de mí, delante del Padre no me avergüenzo de ti. Las piedras te están golpeando, me están golpeando también a mí. Porque en la cruz del Calvario yo fui golpeado por ti. Ahora tú eres golpeado por mí. Yo tengo compañerismo contigo. Yo me identifico contigo, Esteban. No estás solo, Esteban. Es como si estuvieran apedreándome a mí mismo. ¿Cuántas veces, de cuántas maneras dijo Jesús? El que lo hace a uno de ustedes, no lo hace a mí. Entonces, lo mismo que se aplica a Cristo, se aplica a nosotros. Pablo está diciendo a los filipenses, ustedes han entendido lo que es compañerismo. Ustedes han entendido lo que es ser copartícipes o participantes juntos de la misma gracia. Compañeros en la tribulación, compañeros también en todos los problemas y situaciones. Porque somos uno. Somos uno en el cuerpo. Cuando un miembro se hiere, todo el cuerpo lo siente, aunque sea una uña, lo siente todo el cuerpo. El cuerpo representa en realidad unicidad, organismo. Nunca va a ver usted un riñón en la oficina, en el hospital solo. El riñón cuando va al hospital se lleva todo el cuerpo. No puede un riñón solo, de una uña, ni siquiera ir al hospital. Tiene que ir todo el cuerpo por una uña. Porque eso es una sola cosa, entiéndanlo. Esto no es algo romántico, algo bonito. Esto no es una ilustración preciosa. No es una realidad que debe tocar nuestros huesos, nuestras médulas. Pero yo quiero que nos concentremos hoy a mirar un ejemplo de un ministro filipense. Capítulo 2. De Filipenses. ¿Lo tienen? Escuchen. Versículo 25. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito era un ministro, compañero de Pablo, pero era de allí, de Filipos, era un filipense. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté
con menos tristeza. Dice, recibídle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Noten ustedes la manera que Pablo habla de este ministro, porque había un espíritu en la iglesia de Filipos que incluía a los ministros, y era el espíritu de la coinonía. La coinonía representa la unicidad de Dios en nuestra relación. Amén. Diríamos que la coinonía es la manera práctica de vivir y entender cómo se vive en el cielo, en la coinonía del reino, en la coinonía celestial. La coinonía celestial representa la unicidad entre nosotros, la manifestación de esa esencia de lo que es Dios, que Dios es uno. Miren cómo llama a Epafrodito. Primeramente, la palabra Epafrodito significa apetecible. ¿Qué significa? Y la verdad que este es un ministro que espiritualmente uno se lo come. Porque, mis hermanos, nosotros generalmente estamos muy enamorados de los dones. Pero los dones no se comen los frutos. No son los dones que se comen, son los frutos. Por eso un cristiano que tiene el fruto del Espíritu es apetecible. Amén. El don te puede edificar, pero el fruto se come, es apetecible. Hay personas que son muy carismáticas. Hay personas que son tan carismáticas que usted tiene que, pero no viven, no tienen fruto, no han madurado. Y usted tiene que decirle, perdóname, no me ministras con tu don, muéstrame tu fruto. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, coinonía. Entonces, miren cómo llama Pablo. Escuchen ustedes cómo este hombre, aún el nombre, apetecible. Uno se identifica con lo apetecible. Dice aquí: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Diga, simpatía común. Mi hermano. La palabra hermano ya en sí representa coinonía. ¿Por qué la palabra hermano representa coinonía? Porque coinonía significa tener en común. ¿Y un hermano qué tiene de común? Bueno, tenemos en común, por ejemplo, yo tengo coinonía con el pastor Manolo. Él es mi hermano. ¿Qué significa eso? Que él tiene el mismo padre que yo. El mismo padre que yo. Tenemos un común padre por ser hermanos. Nacimos del mismo vientre de la misericordia, de la gracia de Dios. Amén. Amén. Tenemos la misma genética. El mismo DNA o ADN. Pertenecemos a la misma familia. Tenemos, por ser familia, por ser hermanos, la misma herencia. Pertenecemos al mismo linaje. Tenemos la misma sangre. Estoy hablando de hermano solamente, la palabra hermano. Y tenemos el mismo propósito, porque en cada familia hay un propósito. ¿Por qué usted ama a su hermano?
cela a su hermano, cuida a su hermano, se interesa por su hermano. Si entendiéramos a la palabra hermano, pero nosotros no decimos hermano como por una costumbre, como los comunistas dicen, oh camarada, ¿cómo está usted camarada? O los negociantes, mi socio, mi socio. Y en las calles usan en Puerto Rico mi pana, mi cuate, como dicen en México. Cuando usted le diga hermano a un hermano, piense lo que está diciendo. Piense que usted tiene el mismo padre, que fue engendrado por el mismo padre. Y está diciendo, esta es la verdadera coinonía, tener en común. Por eso aquí cuando dice mi hermano, habla de una simpatía común. Y común es coinonía. Pero mire lo que sigue diciendo. Después dice, ¿mi qué? Mi colaborador. ¿Qué cosa? Esta es la palabra griega, sunergón. Sunergón. La palabra sun es con o juntamente. Y ergón es trabajo. Significa trabajo común. ¿Qué es un colaborador? Un trabajador, alguien que comparte conmigo el mismo trabajo. Así que Pablo tiene intención, ya verán todas las palabras que usa para él, y todas tienen que ver con coinonía. Porque hay una intención de Pablo. Simpatía común, somos hermanos. Trabajo común, somos colaboradores. ¿Cuál es el trabajo? La obra del evangelio. El mismo trabajo significa la predicación, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Ese es mi colaborador. Trabajo común. El verbo, interesante, porque el verbo ayudar es el mismo verbo. Sunergeo es ayudar. Que se traduce cooperar, colaborar. Cuando usted se acerca a alguien para ayudarlo, ya alguien no puede levantar algo que está pesado. Usted dice, déjame ayudarte. Usted colabora y usted se une a hacer el mismo trabajo que él. Así que cuando los mensajeros de Dios salen a las naciones a predicar, si usted tiene coinonía, el pastor está por ahí predicando, hoy no voy al culto porque el pastor no va a estar ahí hoy. Hoy no voy a la intercesión porque el pastor no está. Es cuando más usted debe estar aquí. Porque tiene que respaldar lo que está pasando aquí y tiene que respaldar a que Dios envió para que con mis oraciones yo estoy también colaborando con Él. Amén. Respaldando, coinonía, comunión en el evangelio. Qué triste uno salir y estar solo. Pero qué glorioso tener una iglesia que respalda a uno en oración. Uno lo siente ya cuando predica. Amén. ¿Por qué? Porque eso se llama ayudar en el evangelio. Ayudar es colaborar. Significa unirme contigo en el trabajo, tener trabajo en común, ayudarte, llevar tus cargas. Así que no solamente daban dinero, eran colaboradores, tenían el mismo trabajo, la misma función, la misma tarea,
ayudaban, colaboraban, se unían a llevar la carga, a participar del mismo trabajo. Eso era Epafrodito. Y eso Dios espera que seamos los ministros de Dios en la iglesia. Ya verán. Ya verán. Entonces, en vez de envidiarnos y celarnos, yo veo, es increíble la resistencia. Si un hermano está como comenzando a florecer y ya, y quítalo de ahí, no tiene tiempo todavía, sácalo de ahí, no lo deje todavía, que todavía no es digno, todavía no es apto. Y es como un impedimento. Déjalo crecer, hermano. Déjalo crecer. ¿Cuál es el problema? Déjalo crecer. Ayúdalo. Colabora a que el plan de Dios se cumpla con él. Sé compañero en el evangelio. Alégrate. Pero algunos lo descalifican y botan la llave. Lo meten a la cárcel como el diablo y botan la llave. Con otra palabra, este siempre será un inútil. Siéntalo en el banco de la iglesia y nunca servirá para nada. Porque tú estás prejuiciado, porque en el pasado quizás fue inmaduro. Pero Dios mío, y el propósito de Dios con esa vida no se va a cumplir porque tú tienes un prejuicio. Tiene que ser apetecible, como Epafrodito, un hermano colaborador. Pero ¿qué pasa ahora? Nos celamos, nos criticamos, nos desanimamos los unos a los otros y el diablo contento, feliz. Vomitamos por la boca, desánimo, desaliento hacia los demás. Boicoteamos como si fueran enemigos y somos del mismo equipo. Sunergón. El mismo trabajo, la misma tarea, la misma encomienda. Lo que Dios me dijo a mí, te lo dijo a ti. Predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, lleva la palabra, cuida la doctrina, cuida. Amén. Abre el espacio al hermano, sé un facilitador. Pero metiéndole el pie para que se caiga, impedir. Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Parece que no tuviéramos la misma misión. ¿Se imagina un equipo de fútbol que cuando alguien del equipo va a meter un gol, usted se mete en medio, ¡pam! Y le da la bola para que no entre? O le mete el pie para que se caiga del equipo suyo. Entonces, no, simplemente porque yo no quiero que mañana salga en el periódico, en primera página, que él fue el héroe que metió el gol. Te voy a dar un consejo. Tienes que competir en contra del otro equipo, que es las tinieblas, el reino de Satanás. Pero tú tienes que trabajar con los que son del equipo de Cristo. Colaborador es alguien que ayuda. De ahí viene la palabra ayudar. El verbo viene de ahí. Ayudar viene de ese verbo o de esa palabra. Sumergeo es colaborar, ayudar. Sunergón es un colaborador. Ahí entra el adjetivo. ¿Lo tienen? ¿O no lo tienen? Yo quiero ser un Epafrodito, un hermano mío, que nació del mismo vientre, de la misma causa, la misma familia, la misma herencia, lleva el mismo nombre y el mismo propósito, y estamos todos en una misión, y a cada uno se nos encomendó algo. Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Si tú no puedes con el diablo, llámame, y el día que yo no pueda, yo te voy a llamar. Ayudémonos, somos hermanos, colaboremos. Hay que orar para que se acaben los prejuicios. ¿No te perdonó Dios a ti?
y borró tus pecados. ¿Por qué la falta del hermano te la perpetúa en la mente para siempre? Y tú piensas que siempre va a ser el mismo. ¿Saben lo que yo he aprendido en el reino? Que es la misma persona la que se debe autodescalificar, no yo. Todo el mundo debe tener la oportunidad de ser probado para ser aprobado. Y si no es aprobado, por lo menos él mismo se autodescalificó porque no corrió bien, pero no porque yo me metí en el medio y se lo impedí. ¿Cómo voy a decir que es un inútil si nunca le di la oportunidad de que sirva? Si siempre me metí en el medio. Ábrete, hermano, deja que los demás le sirvan a Dios. Sé un colaborador, sé un colaborador. Oigan lo que sigue. Primeramente le llama hermano, después colaborador, y ahora viene compañero de milicia. Esta palabra compañero ahí no es la misma palabra koinonía, es un sinónimo. Significa lo mismo por una palabra distinta. Es la palabra sunstratiotes. Sunstratiotes significa un peligro común. O sea, esta palabra es un término militar. Y esta palabra etimológicamente, sun significa con o juntamente, participar de algo. Y estratiotes significa soldado. Se traduce un compañero de armas o de milicia. O sea, comunión en el servicio o en el ministerio cristiano. En otras palabras, significa alguien que va contigo a la guerra. ¿Han visto los soldados cuando van a la guerra? Que están en el campo de batalla, metidos los dos ahí, y cuando hieren a uno, el otro se le tira encima y lo cubre y se lo echa encima y comienza y se lo saca del campo de batalla. Y están ahí ayudándose mutuamente los dos y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Es que los dos están en peligro, están en un peligro común, se exponen a lo mismo. Así que yo te ayudo y tú me ayudas. ¿Qué somos? Compañeros en la milicia. Somos soldados del mismo ejército, bajo el mismo capitán, y nos estamos exponiendo a los mismos peligros. Por eso hay común peligro. Hermano, común simpatía. Colaborador, común trabajo, nos ayudamos. Compañero de milicia, soldados en la misma guerra. Común peligro, común todo. La misma guerra tuya es la mía, hermano. Estamos peleando contra las tinieblas. El diablo es el adversario y los demonios, el mundo, la carne. Tenemos que distinguir como Dios. Dios distingue la enfermedad del cuerpo. Nosotros no sabemos distinguir la enfermedad del cuerpo. Dios dice, esta enfermedad está destruyendo este cuerpo. Yo estoy en contra de la enfermedad, pero no del cuerpo. Nosotros no. Nosotros no. Si vemos un homosexual, no. Lo que está malo es su conducta, no él. Es una vida que necesita a Cristo como tú y yo. Es un ser
que heredó una situación, que está peleando contra su propio cuerpo, ya sea porque lo violaron, ya sea por un mal desarrollo en el proceso de su sexualidad, como se llame, trastorno, como se llame, herencia, demonio, como te dé la gana, está peleando en su carne con un mensajero de Satanás que lo abofetea. Lo menos que tú puedes hacer es sentir simpatía por esa vida, es gemir y clamar y tener misericordia como Dios lo ha tenido contigo. Amén. Y mira que te llegué a un extremo posiblemente. Cuando aquí yo hablo fuertemente de los homosexuales, no es contra los homosexuales, es contra los que gobiernan, que quieren, que están diciendo que es lo mismo un matrimonio entre homosexuales y que entre una pareja heterosexual. Ese es nuestro énfasis, que estamos en contra de eso. No se en contra de esas vidas. Porque por eso tenemos un ministerio de aquí de rehabilitación. Entonces Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros no. Nosotros tiramos el jabón con todo y el niño. Estamos bañando al niño, lo tiramos con todo el jabón y todo lo tenemos ahí. Y con toda espuma y todo se va. Lo botamos todo. Pero yo veo un Epafrodito común, simpatía, común, trabajo, colaborador, compañero de milicia, conmigo en la guerra, conmigo en el trabajo y conmigo en la familia. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Esa es la comunión en el Evangelio. Sí, Señor. Seguimos. Ministrador de mis necesidades. ¿Qué cosa dice? Ay, ay, ay. Ahí está la palabra ministrador. Ahí es la palabra liturgia, que se usa para adoración también. Servidor público. Ministrador me sirve. ¿Dónde? ¿En qué? En necesidades. Ahí entra lo que hablamos la vez pasada de los filipenses. Pero yo quería enfatizar hoy que no era solamente en la ayuda mutua. De la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, y ayuda mutua ahí es koinonía. La palabra colecta es koinonía. Con la palabra hacer una colecta es koinonía, lo leímos. Me ministró mucho a mí eso, que es koinonía, la palabra. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y ahí la ayuda mutua es koinonía. Y aquí dice Pablo que este hombre ministraba a Pablo en sus necesidades también. Amén. Compañero en las necesidades, compañeros en el ejército, en la guerra. Diga conmigo, compañeros en la familia, hermano. Compañeros en el trabajo, colaborador. Compañeros en la guerra, compañero de milicia. Compañeros en las necesidades, ministrador de mis necesidades. Ahí eso es koinonía en todas las áreas del Evangelio. Seguimos. Porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros. Y gravemente se angustió. Oiga, ¿qué pasó? Tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo estaba preso. Hombres como Epafroditos, nadie quiere que se mueran en la iglesia. Que haya muchos y que vivan para siempre.
Esto es un perfil de un verdadero y genuino ministro de Cristo. ¿Cuánto necesitamos, Pastor Manolo, en el ministerio? Epafroditos, verdaderos compañeros genuinos. No gente que nos estén celando, estén compitiendo y estén... No, verdaderos hermanos, colaboradores, compañeros de milicia, ministradores en las necesidades. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibídle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Gloria a Dios. Aprecien a los ministros que son así. Ámenlo, cuídenlos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Por qué era que se estaba muriendo? Eso quiere decir que se expuso posiblemente al peligro. O estuvo enfermo y siguió trabajando. Por causa de Cristo. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué cosa? Expuso su vida para suplir necesidades. Eso es un compañero. Ojalá que Dios nos mande a cada uno con uno así. Pero pasemos al capítulo 4. Y miremos algo que sucedió aquí. Para que ustedes vean lo que pasa entre las mejores familias. ¿Ves? Capítulo 4:1. Miren con el cariño que habla Pablo. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. ¿Están conmigo? Ese Pablo era tan cariñoso, era un padre. Y entonces dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ay, ay, ay. La palabra Evodia significa literalmente viaje próspero. Y Síntique significa encontrarse con o compañía placentera o buena suerte. Estas mujeres tenían unos nombres muy lindos. Algunos identifican a estas dos hermanas mujeres como que tenían asambleas eclesiales en sus casas. O sea, eran iglesias en sus propias casas, se cree. Otros piensan que eran dos diaconisas. Otros creen que eran dos mujeres de alcurnia. Se ve que eran de clase. Pero había allí, se acabó la coinonía entre estas dos. Y comenzaron, en vez de ser dos bueyes que están arando hacia la misma dirección, comenzaron a golpearse con los cuernos. Y Pablo les envía un mensaje: que sean de un mismo sentir en el Señor. El mismo sentir es la misma manera de pensar, la misma mente, froneo, la misma mente, sentir lo mismo. O sea, pónganse de acuerdo. Acuerdo es sinfonía. Toquen el mismo, la misma nota. Qué triste con una iglesia así. Aparecen dos. Estas mujeres más adelante van a ver que ayudaron a Pablo al principio, pero se enfrascaron en una disputa, en una controversia. ¿Por qué? No se sabe. Quizás por celo, por competencia. No se sabe por qué. Pero es un ejemplo acá
de cómo un poco de levadura leuda toda la masa. Qué triste que en un ambiente tan glorioso como este aparezcan estas dos, que comenzaron bien, ya van a ver. ¿Cuánto daño hacen dos peleando en la iglesia? A veces esposos que tienen sus pleitos en sus casas y comienzan a llamar a hermanos a contarles: mira lo que me hizo mi esposa, es un malcriado, que no me maltrata, qué sé yo acá. Y entonces él dice: mira esa esposa mía. Y entonces esta le cuenta a aquellas y a estos. Y corre por ahí. Todo el mundo sabe los pleitos de esos dos. Y dividen la iglesia. Y naturalmente el que no está acostumbrado a bregar con problemas humanos siempre se parcializa. Y todo el mundo defiende su causa y se defiende hasta que llegue el acusador. Yo he aprendido como consejero que se me sienta ahí. Yo no soy juez, le digo a los matrimonios, yo no soy juez, yo soy pastor. Yo no estoy aquí para inclinarme a favor de nadie, estoy aquí para mediar entre los dos, para que estén en armonía y vivan como Dios manda. Amén. Porque el que se quiere divorciar te dice que, ay, te pinta la cosa, esto es terrible, esto es insoportable, esto. Y a ti te pasa como a David con Natán, que le pintó el asunto, que hasta mismo dijo: ese hombre es digno de muerte. Tú eres ese hombre. Ay, santo. Si hubiera sabido que era yo, no digo eso. Entonces, el consejero tiene que ser neutral y objetivo. Y no prejuiciarse y escuchar como los jueces. Los jueces son fríos. Y toda la evidencia. No se deja impresionar. Está objetivamente. Hay gente que llora. Si ustedes los ven, hacen unos dramas. Pero lloran que usted dice: no, es inocente, pobrecito. Y usted se identifica y son unos sinvergüenzas. Perdónenme. Hay gente que llora y usted se identifica con sus lágrimas y le cuentan un cuento triste y usted... Tenga mucho cuidado. No, es así. Es así. Es así. ¿No? Usted no está ahí para juzgar, usted está ahí para reconciliar. Pero ¿cuánto daño hace a la iglesia cuando dos se enfrascan en pleitos y rencillas como estas dos mujeres? Crucifica tu carne, porque tu conducta hace daño a la iglesia de Cristo. Deja tu mal genio, no te justifique tanto. Te hablo en el nombre del Señor. No venga a justificar: no, que yo soy así. No, yo estoy mal. Tenga misericordia. ¿Ah? Algunos hasta se glorían de sus males y lo dicen desafiante. Dile que fui yo. Santo Dios. Santo. Mandan mensajes como: lo hice y responsablemente lo hice. En otras palabras, lo vuelvo a hacer. Santo Dios. Santo. Esa no es la humildad de Jesús. Eso pertenece al otro reino. ¿Cómo te glorías en tu carne? Gloríate en el Señor y en la paciencia de Cristo. Dice el 3: asimismo te ruego también a ti,